Aquella noche, Miguel solo quería llegar a casa para abrazar a su hijo, pero en medio de una carretera vacía, sin señal, sin luces y sin ayuda, tuvo que elegir entre salvar a una niña desconocida o regresar con vida para el único hijo que tenía. Y esa decisión cambiaría su destino para siempre. Pasaba de la medianoche cuando el autobús avanzaba por la carretera como un espectro solitario. No había otros vehículos, no había casas, no había luces, solo el sonido constante del motor y los pensamientos de Miguel. Llevaba más de 14 horas conduciendo. Los ojos le ardían, la espalda le dolía y las manos le temblaban sobre el volante. Pero no se quejaba, nunca lo hacía, porque siempre pensaba en lo mismo. Su hijo lo estaba esperando. Lucas tenía 8 años. Era su hijo, su único hijo, la única familia que le quedaba en el mundo. La madre del niño se había ido cuando él aún era pequeño. Dijo que necesitaba vivir su vida. Nunca regresó, nunca llamó, nunca explicó nada. Desde entonces Miguel aprendió a hacerlo todo solo, ser padre y madre al mismo tiempo, trabajar el doble, dormir poco, sonreír incluso cuando estaba roto por dentro. Mientras conducía, recordó el último mensaje de voz que había escuchado antes de salir. «Papá, no tardes, quiero enseñarte un dibujo». Miguel había prometido llegar temprano, sabía que probablemente no lo lograría. Aún así, lo prometió. De pronto, un ruido seco rompió el silencio. Un golpe extraño sacudió el autobús. El tablero parpadeó, las luces se apagaron por un segundo. El motor perdió fuerza. Miguel intentó acelerar. Nada. Intentó de nuevo. Silencio. El vehículo comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse en el arcén, en medio de la nada. Dentro del autobús comenzaron los murmullos, preguntas, quejas, nervios. Miguel respiró hondo. Sabía que no podía mostrar miedo, aunque lo sentía. Se levantó y dijo que iba a revisar. Abrió el capó, miró, analizó, y su corazón se hundió. El problema era grave. No podía arreglarse allí. No había señal de teléfono. No había manera de pedir ayuda. Estaban atrapados. Cuando regresó al interior del autobús, escuchó un llanto débil en la parte de atrás. Una niña pequeña estaba sentada junto a su madre. Estaba pálida, sudando, temblando. Respiraba con dificultad. La mujer estaba desesperada. Dijo que su hija tenía asma. Dijo que había olvidado el inhalador. Dijo que la niña no podía respirar. El pecho de Miguel se cerró de golpe. La imagen de Lucas apareció en su mente. Su hijo en esa situación, solo, asustado, sin ayuda. Miró alrededor, oscuridad total, viento frío, silencio absoluto. No pasaban coches, no había esperanza visible, y entonces lo entendió. Si nadie hacía algo, esa niña podía morir allí. Pensó en su hijo. Pensó que, si fuera Lucas, querría que alguien tuviera valor, que alguien no se rindiera, que alguien luchara. Miguel se puso de pie. Dijo que iba a buscar ayuda. Las personas se alarmaron. Le preguntaron cómo. Respondió que iría caminando. Dijeron que era peligroso, que estaba loco, que podía perderse, que podía no volver. Él solo respondió que más peligroso era quedarse sin hacer nada. Tomó una linterna, abrió la puerta, bajó del autobús y comenzó a caminar. La carretera era larga, oscura y fría. El viento cortaba la piel. El cuerpo pedía descanso. Las piernas dolían, la mente gritaba que se detuviera. Pero siguió avanzando, repitiéndose en silencio: «Aguanta, Miguel, aguanta por ella, aguanta por Lucas». Casi 40 minutos después, cuando ya estaba a punto de rendirse, vio una luz a lo lejos, una casa sencilla. Corrió, golpeó la puerta con desesperación. Un hombre mayor abrió sorprendido. Miguel explicó todo en pocas palabras. Dijo que una niña estaba muriendo. El hombre no dudó. Tomó las llaves. Subió al coche. Dijo: «Vamos ahora».
Regresaron rápido. La niña estaba casi inconsciente. La subieron al coche y la llevaron al hospital más cercano. Miguel se quedó atrás con los pasajeros, temblando, rezando, llorando en silencio. No llegó a casa hasta las 5 de la mañana, agotado, sucio, vacío. Al entrar, vio a Lucas dormido en el sofá, abrazando un cojín, esperándolo. Miguel se arrodilló a su lado, besó su frente, susurró que lo amaba. Dijo que casi no había vuelto esa noche, pero que había salvado una vida. Y todavía no sabía que esa vida cambiaría la suya para siempre. A la mañana siguiente su teléfono iba a sonar y nada volvería a ser igual. Miguel no durmió casi nada aquella mañana. Aunque había llegado a casa al amanecer, su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía despierta, reviviendo una y otra vez lo que había ocurrido en la carretera. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de aquella niña, su respiración débil, el miedo en los ojos de su madre. Se preguntaba si realmente estaría bien, si habría llegado a tiempo, si su caminata en la oscuridad había sido suficiente. Se levantó antes de que sonara el despertador. Preparó café en silencio. Miró a su hijo dormir. Lucas estaba enrollado en una manta, con el ceño fruncido, como si incluso en sueños siguiera esperando a su padre. Miguel se sentó a su lado y lo observó durante varios minutos. Pensó en lo cerca que había estado de no volver. Pensó en lo diferente que habría sido la vida de ese niño si aquella noche algo salía mal. Cuando Lucas despertó, lo primero que hizo fue sonreír. «Papá, llegaste tarde otra vez», dijo con voz somnolienta. «Lo sé, campeón. Perdón. ¿Todo bien en el trabajo?» Miguel dudó un segundo. «Sí, ayudé a una niña». Lucas abrió los ojos con admiración. «¿Como un superhéroe?» Miguel rió suavemente. «No, solo como un papá que no se rinde». Prepararon el desayuno juntos. Pan tostado, huevos revueltos, jugo barato. Nada especial. Pero para ellos era todo. Vivían en una casa pequeña, en un barrio humilde. Paredes gastadas, muebles antiguos, pero siempre limpia, siempre ordenada. Miguel hacía todo lo posible para que Lucas tuviera un hogar digno, aunque el dinero apenas alcanzara. Después de dejar a su hijo en la escuela, Miguel fue a la empresa de transportes. Tenía que entregar un reporte por la avería del autobús. Entró a la oficina con la cabeza baja, esperando un regaño. Retrasos significaban pérdidas. Pérdidas significaban problemas. Pero ocurrió algo inesperado. Su supervisor lo llamó. «Miguel, siéntate». El tono no era duro, era extraño. «Ayer recibimos una llamada». Miguel sintió un nudo en el estómago. «¿Por el autobús?» «No, por la niña». Le mostraron un correo. Era de una mujer llamada Elena. Agradecía profundamente al conductor que había salvado la vida de su hija. Decía que sin él la historia habría sido diferente. Preguntaba quién era. Pedía conocerlo. Miguel se quedó sin palabras. «¿Quién es ella?», preguntó. «La dueña principal de la empresa». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿La dueña?» «Sí, y quiere hablar contigo». Esa tarde Miguel no podía concentrarse. Conducía, pero su mente estaba lejos. Pensaba en esa mujer, en su hija, en lo que significaba todo eso. Él solo había hecho lo correcto. Nunca esperó reconocimiento. Al llegar a casa, encontró a Lucas haciendo la tarea. «Papá, hoy saqué 10 en matemáticas. Estoy orgulloso de ti. ¿Vas a estar mañana en la presentación?» Miguel se congeló. Había olvidado. «¿Mañana?» «Sí, dije que ibas a ir». El corazón le dolió. «Haré todo lo posible». Lucas sonrió confiado. Esa noche Miguel no pudo dormir. Pensaba en su vida, en cómo siempre estaba corriendo, siempre cansado, siempre prometiendo cosas que no sabía si podría cumplir. Pensaba en la madre de Lucas,
en cómo se había ido sin mirar atrás, en cómo él había tenido que aprender a ser fuerte sin manual. Recordó los días en que Lucas enfermaba y él no sabía qué hacer, las noches sin dinero, las decisiones difíciles, las lágrimas que escondía. Nunca se había permitido ser débil, nunca. Al día siguiente recibió la llamada. «Señor Miguel, soy Elena». Su voz era suave, educada. «Soy la madre de la niña que ayudó». Miguel se quedó en silencio. «Quiero agradecerle en persona. ¿Podemos vernos?» Dudó. «No hice nada especial. Hizo todo». Quedaron en encontrarse en una cafetería del centro. Miguel llegó temprano, nervioso, con su mejor camisa, aunque estaba gastada. Se sentó en una esquina. Cuando Elena entró, todos la miraron. Era elegante, segura, hermosa sin esfuerzo. Se acercó. «¿Miguel?» «Sí». Ella tomó sus manos. «Gracias por salvar a mi hija». Y comenzó a llorar. Miguel no supo qué hacer. Nunca nadie había llorado por él. Hablaron durante horas. Ella escuchó su historia, su vida, su hijo, su soledad. Elena no veía a un empleado. Veía a un hombre que había cargado el mundo solo. Cuando se despidieron, ella dijo: «Quiero conocer a Lucas algún día». Miguel no respondió, pero por primera vez en muchos años sintió que alguien lo veía de verdad, y sin saberlo, ese era solo el comienzo. La historia de Elena y su pasado. Elena no durmió bien la noche después de conocer a Miguel. Aunque estaba acostumbrada a hoteles de lujo, a camas enormes y a silencio perfecto, esa noche nada de eso le dio paz. Cerraba los ojos y veía el rostro cansado de aquel hombre humilde que había caminado kilómetros en la oscuridad solo para salvar a su hija. No podía entender cómo alguien con tan poco había dado tanto. Se levantó temprano. Preparó café ella misma, algo que casi nunca hacía. Miró por la ventana de su apartamento en el piso 20. La ciudad despertaba abajo, llena de ruido, de prisas, de gente corriendo detrás del dinero, del éxito, de algo que nunca parecía suficiente. Durante años, ella había sido parte de ese mundo. Había crecido en una familia rica. Su padre había construido la empresa desde cero. Un hombre duro, exigente, distante. Nunca abrazaba, nunca decía «te quiero». Su forma de amar era exigir perfección. Desde niña, Elena aprendió que no podía fallar. Excelentes notas, comportamiento impecable, sonrisa perfecta. Cuando su madre murió, ella tenía solo 12 años. Y desde ese día, su padre se volvió aún más frío. Se refugió en el trabajo. La dejó emocionalmente sola. Elena creció rodeada de personas, pero sin sentirse acompañada. Aprendió a ser fuerte, aprendió a no llorar, aprendió a no necesitar, o eso creía. En la universidad estudió administración, no porque le gustara, sino porque era lo que se esperaba. Luego entró en la empresa. Trabajó más que todos, llegaba antes, se iba última, dormía en la oficina, sacrificó amistades, sacrificó relaciones, sacrificó su vida. Se casó joven con un hombre elegante, ambicioso, bien conectado. Parecía el matrimonio perfecto, portadas de revistas, fotos en eventos, sonrisas falsas, pero en casa había silencio, frialdad, soledad. Él la veía como un trofeo, ella lo veía como una obligación. Cuando nació su hija, Sofía, Elena pensó que todo cambiaría, pensó que sentiría algo mágico, y lo sintió. Por primera vez en su vida, amó sin condiciones. Sofía era su luz. Pero su esposo no cambió, seguía ausente, seguía distante, seguía infiel. Una noche, Elena encontró mensajes en su teléfono. No fue la primera vez, pero fue la última. Pidió el divorcio. La prensa la atacó. La familia la criticó. Su padre la juzgó. «Estás destruyendo tu imagen», le dijo. Ella respondió: «Estoy salvando mi vida». Crió a Sofía sola, aunque tuviera dinero.
El dinero no cambiaba la ausencia, no cambiaba el cansancio, no cambiaba el miedo. Había noches en que lloraba en silencio, preguntándose si estaba siendo suficiente. La noche del accidente fue una de las peores de su vida. Sofía había tenido una crisis fuerte. Elena había olvidado el inhalador por primera vez. Se culpó, se odió. Pensó que su hija moriría por su error. Y entonces apareció Miguel, un desconocido, sin obligación, sin beneficio, solo humanidad. Desde ese día, algo cambió en ella. Empezó a cuestionarse todo, su vida, sus prioridades, sus decisiones. ¿Por qué aquel hombre con tan poco tenía tanto corazón? ¿Por qué ella con todo se sentía tan vacía? Recordó a su padre, su frialdad, su ausencia emocional, y se dio cuenta de que había repetido el patrón. Había sido exitosa, pero distante. Había sido proveedora, pero ausente. No quería eso para Sofía, por eso quiso acercarse a Miguel, no por caridad, no por gratitud, por inspiración. Quería entender cómo alguien podía amar así. Un día, semanas después, le escribió: ¿Puedo llevar a Sofía a conocer a tu hijo? Miguel tardó horas en responder. Tenía miedo, pero aceptó. Ese encuentro cambiaría todo. Sin saberlo, dos mundos estaban a punto de chocar, y dos corazones heridos estaban a punto de empezar a sanar. Miguel leyó el mensaje de Elena varias veces antes de responder. ¿Puedo llevar a Sofía a conocer a tu hijo? Parecía una pregunta sencilla, pero para él era todo menos eso. Significaba abrir la puerta de su vida privada. Significaba permitir que alguien entrara en el pequeño mundo que había construido con tanto esfuerzo junto a Lucas. Significaba arriesgarse a que su hijo se encariñara. Y tal vez volviera a perder. Se quedó mirando el teléfono durante horas. Pensaba en todas las veces que había prometido no depender de nadie. Pensaba en la madre de Lucas, en cómo se había ido sin despedirse, en el daño que había dejado. Pero también pensaba en Elena, en su sinceridad, en sus lágrimas, en su respeto. Al final respondió: «Está bien, podemos vernos el sábado en el parque». Ese sábado, Miguel llegó temprano. Llevaba una mochila con jugos, galletas y un balón. Lucas caminaba a su lado nervioso. «¿Quién es Sofía?», preguntó. «Es la hija de una amiga». «¿Es buena?», Miguel sonrió. «Vamos a descubrirlo». Elena llegó puntual. Vestía sencillo, sin maquillaje excesivo, sin joyas. Sofía caminaba junto a ella, sujetando fuerte su mano. Era una niña delicada, de mirada curiosa, con una cicatriz pequeña cerca de la ceja. Durante unos segundos, ambos niños se observaron en silencio. Dos mundos distintos, dos historias diferentes, dos corazones marcados. Lucas fue el primero en hablar. «Hola, soy Lucas». «Yo soy Sofía», respondió ella. «¿Quieres jugar fútbol?». Sofía miró a su madre. Elena asintió. «Ve». Y así, sin más, comenzaron a correr. Miguel y Elena se quedaron sentados en una banca, en silencio, observando. «Gracias por aceptar», dijo Elena. «Tenía miedo», admitió Miguel. «Yo también». Rieron suavemente. Los niños se integraron rápido. Reían, caían, se levantaban, compartían galletas, se peleaban por el balón, se reconciliaban al minuto. Miguel sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alegría y temor, porque Lucas no había reído así en mucho tiempo. Después del juego, se sentaron en el pasto. «Papá, Sofía corre rápido», dijo Lucas emocionado. «Y Lucas patea fuerte», respondió ella. Elena los miraba con ojos brillantes. «No sabía cuánto necesitaba ver esto», confesó. «Yo tampoco», respondió Miguel. Empezaron a verse más seguido, a veces en el parque, a veces en cafeterías, a veces en la casa de Miguel. Elena descubrió cómo vivían, la sencillez, el orden, el esfuerzo. Miguel descubrió cómo era ella como madre.
atenta, cariñosa, presente. No era fría, no era distante, solo estaba herida. Un día, Elena visitó la casa. Lucas le mostró sus dibujos, su habitación, sus juguetes. «Este es mi favorito», dijo mostrando un camión. «¿Tu papá te lo regaló?» «Sí, trabajó mucho para comprarlo». Elena sintió un nudo en la garganta. Esa noche, cuando se fue, lloró en su coche, porque entendió algo. Miguel no era solo un buen padre, era un héroe silencioso. Con el tiempo comenzaron las rutinas, desayunos juntos, tareas compartidas, caminatas. Sofía empezó a llamar a Miguel tío. Lucas llamaba a Elena señora bonita. Miguel fingía no notar cómo su corazón se aceleraba cuando Elena sonreía. Elena fingía no notar cómo se sentía segura a su lado, pero ambos lo sabían. Algo estaba creciendo, algo peligroso, algo hermoso. Una tarde, Lucas preguntó: «Papá, ¿Elena es mi familia?» Miguel no supo qué responder. Elena, desde la cocina, escuchó, y su corazón se detuvo, porque esa pregunta cambiaría todo. Al principio, Miguel no notó nada extraño. Estaba demasiado concentrado en su nueva rutina, en despertar con menos cansancio, en ver a Lucas sonreír más, en escuchar a Sofía reír en su casa, en compartir cenas que ya no eran silenciosas, en sentir que, por primera vez en muchos años, no estaba cargando el mundo completamente solo. Pero el cambio comenzó de forma sutil. En la parada de autobuses, donde siempre se detenía a desayunar antes de iniciar su ruta, las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba. Las risas bajaban de volumen, las miradas se desviaban. Al principio pensó que era imaginación, hasta que dejó de serlo. Un día, mientras llenaba el tanque, escuchó a dos conductores hablar detrás de él. «Dicen que anda con la jefa». «Claro, así cualquiera evita problemas». Miguel apretó los dientes. No dijo nada. Otro día, en la cafetería, alguien comentó en voz alta: «Hay quienes prefieren conseguir favores en lugar de trabajar duro». Las risas fueron incómodas. Miguel sintió el calor subirle al rostro. Seguía callado. Siempre había sido así. Nunca buscaba conflictos, nunca se defendía, nunca explicaba. Pero por dentro, las palabras se clavaban como cuchillos. En redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones anónimas. Algunos padres solteros saben muy bien cómo acercarse a mujeres con poder. Todo se consigue más fácil con la persona correcta. No todos llegan lejos con mérito. No mencionaban nombres, pero todos sabían. Miguel los leyó una noche solo, en la cocina, con una taza de café frío en la mano, y sintió vergüenza, no por Elena, nunca por ella, sino por lo que la gente podía pensar de él, por cómo su hijo podría ser señalado, por cómo su reputación, construida durante años, estaba siendo manchada. Lucas comenzó a notar el cambio. «Papá, ¿por qué ya no cantas en el coche?» Miguel no respondió. Sofía también lo notó. «Mamá, ¿hicimos algo mal?» Elena negó con fuerza. «Nunca». Pero ella también empezó a sentirlo, en reuniones, en eventos, en la empresa, miradas, susurros, comentarios velados. Ten cuidado con las apariencias. Eso puede afectar tu imagen. Los empleados hablan. Ella fingía no escuchar, pero dolía. Una noche, Miguel llegó a casa más callado que nunca. Elena estaba ayudando a los niños con la tarea. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», mentía. Después de acostar a Lucas, se quedó sentado en la oscuridad, pensando en su infancia, en su padre, en cómo le había enseñado que un hombre debía ser autosuficiente, que no debía depender de nadie, que debía cargar solo, y ahora todos pensaban que estaba siendo mantenido, que estaba usando a Elena, que había perdido su dignidad.
Se sintió pequeño, se sintió débil, se sintió juzgado. Esa noche tomó una decisión. Al día siguiente, cuando Elena llegó, Miguel la recibió en la puerta. No la dejó entrar. Ella lo notó. ¿Pasa algo? Él respiró hondo. Tenemos que hablar. Me asustas. La gente está hablando. Siempre hablan. Esta vez es diferente. ¿En qué sentido? Nos están señalando. A ti, a mí, a Lucas. Elena se quedó en silencio. Y creo que deberíamos vernos menos. Las palabras salieron como piedras, pesadas, dolorosas. ¿Menos? Repitió ella. Solo por un tiempo, hasta que se calme. Elena lo miró herida. ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces, ¿por qué lo dices? Miguel bajó la mirada. Porque tengo miedo. Elena sintió el golpe. ¿Miedo de qué? De perder mi respeto, mi trabajo, mi nombre. ¿Y nosotros? No lo sé. El silencio fue devastador. ¿Y los niños? Preguntó ella. Miguel no respondió, porque no tenía respuesta. Desde ese día, Elena empezó a venir menos. Una vez por semana, luego cada 2, luego casi nunca. Lucas esperaba en la ventana. ¿Hoy viene? No lo sé, hijo. Sofía preguntaba por él. ¿Lucas ya no quiere ser mi amigo? Elena sonreía, pero lloraba sola. Lucas comenzó a cambiar. Se volvió callado, distraído, triste. La maestra llamó a Miguel. Su hijo ya no participa. Parece ausente. Miguel colgó con el corazón roto. Había elegido la opinión de extraños sobre la felicidad de su hijo, y aún no lo sabía, pero estaba a punto de pagar el precio. El silencio se instaló en la casa de Miguel sin pedir permiso. Antes, las noches estaban llenas de voces, risas, preguntas, pasos pequeños corriendo por el pasillo, conversaciones en la cocina. Ahora solo quedaba el sonido del reloj marcando los segundos y el murmullo lejano de los coches en la carretera. Elena casi no venía. Lucas lo notaba todos los días. Se sentaba frente a la ventana después de hacer la tarea, mirando hacia la calle, esperando. Papá, ¿crees que hoy venga? Miguel fingía revisar el teléfono. Está ocupada, hijo. Antes nunca estaba tan ocupada. Miguel tragaba saliva. A veces los adultos tienen muchas cosas. Lucas asentía, pero no estaba convencido. Por las noches comenzó a despertarse. Tenía pesadillas. Soñaba que su madre volvía, solo para irse otra vez. Soñaba que Elena también desaparecía. Miguel lo escuchaba llorar en silencio, y se sentía el peor padre del mundo. Elena tampoco estaba bien. En su apartamento lujoso todo parecía vacío. Los juguetes de Sofía estaban guardados, las risas habían desaparecido, las visitas al parque se habían acabado. Sofía preguntaba, «¿Mamá? ¿Lucas ya no me quiere?» «Claro que sí, amor. Entonces, ¿por qué no viene?» Elena no sabía qué responder, porque la verdad era dolorosa. Miguel se estaba escondiendo, y ella también. Intentaba convencerse de que era lo mejor, de que proteger su imagen era importante, de que no podía arriesgar su carrera. Pero cada noche lloraba. Extrañaba a Miguel, extrañaba su calma, extrañaba sentirse humana. Miguel comenzó a cometer errores en el trabajo. Olvidaba rutas, se equivocaba en entregas. Llegaba tarde, su jefe lo llamó. «¿Te pasa algo?» «No». Mentía, siempre mentía. En realidad estaba roto, conducía largas horas pensando en lo mismo. ¿Hice lo correcto? ¿Protegí a mi hijo? ¿O lo traicioné? Un viernes, Lucas llegó de la escuela con los ojos rojos. Papá, hoy me preguntaron por qué ya no viene Elena». Miguel se tensó. «¿Y qué dijiste? Que ya no le importamos». Las palabras atravesaron su pecho. «Eso no es verdad». «Entonces, ¿por qué se fue?» Miguel no respondió, porque no tenía el valor. Esa noche, Lucas no cenó. Se fue directo a su cuarto. Miguel se quedó sentado en la cocina, mirando un plato frío, y lloró. Por primera vez en años,
sin esconderse, sin orgullo, solo como un hombre cansado. Elena, por su parte, intentó seguir adelante. Aceptó más reuniones, más viajes, más compromisos. Llenó su agenda para no pensar, pero no funcionó. Una tarde, mientras revisaba papeles, encontró un dibujo en su bolso. Sofía lo había puesto ahí. Era ella, Miguel, Lucas y ella misma tomados de la mano, con un sol grande arriba. Abajo decía, mi familia. Elena rompió a llorar en su oficina. Entendió que no solo estaba perdiendo a Miguel, estaba perdiendo una familia. Lucas comenzó a aislarse. Ya no jugaba en el recreo, ya no hablaba, ya no sonreía. La orientadora escolar llamó a Miguel. Su hijo parece deprimido. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. ¿Es grave? Puede serlo si no se atiende. Esa noche, Miguel intentó hablar con Lucas. Hijo, ¿estás triste? Lucas dudó. ¿Puedo decirte algo sin que te enojes? Siempre. Extraño a Elena. Mucho. Miguel cerró los ojos. Yo también. Entonces, ¿por qué la alejaste? La pregunta fue directa, dolorosa, honesta. Miguel no pudo mentir. Porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que nos hicieran daño. Lucas lo miró serio. Papá, ahora sí nos duele. Miguel se quedó sin palabras, porque su hijo tenía razón. Había intentado protegerlo, y lo había herido. Esa noche Miguel tomó el teléfono, escribió el nombre de Elena, borró el mensaje, lo volvió a escribir, lo borró otra vez. No sabía qué decir, no sabía cómo arreglarlo. Mientras tanto, algo estaba creciendo en el corazón de Lucas. Una sensación peligrosa. La idea de que, si quería recuperar lo que amaba, tendría que hacerlo solo. Y muy pronto, eso cambiaría todo. El lunes comenzó como cualquier otro. Miguel despertó temprano, preparó el desayuno, despertó a Lucas con un beso en la frente. Le pidió que se apurara para no llegar tarde a la escuela. Fingieron normalidad. Fingieron que todo estaba bien, pero no lo estaba. Lucas casi no habló en el camino, miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Miguel lo dejó frente a la escuela. Te quiero, campeón. Yo también, papá. Pero su voz sonó lejana. Ese día, Miguel tuvo una ruta larga. Salió de la ciudad, pasó horas manejando, no revisó el teléfono, no imaginó que algo estaba mal. A media tarde su celular vibró. Era un número desconocido. ¿Señor Miguel? Sí. Le hablamos de la escuela. Miguel sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué pasó? Lucas no apareció después del recreo. ¿Cómo que no apareció? No está en ningún salón, no está en el patio. No responde. El mundo se detuvo. Miguel frenó en seco. ¿Qué quiere decir que no está? Estamos buscándolo. Miguel tiró el volante. Voy para allá, colgó y rompió todas las reglas. Exceso de velocidad, semáforos, límites. Nada importaba, solo su hijo. Llamó a Elena. Sus manos temblaban. Elena, Lucas desapareció. Ella se quedó en silencio. ¿Qué? No está en la escuela. Voy para allá. Llegaron casi al mismo tiempo. La policía ya estaba. Maestros llorando. Padres mirando. Niños asustados. Miguel no podía respirar. «Es mi culpa», repetía. «No», decía Elena. «Vamos a encontrarlo». Pasaron horas, sin noticias, sin pistas, hasta que una oficial se acercó. «Encontramos a un niño en la estación de autobuses». Miguel sintió que se desmayaba. «¿Está vivo?» «Sí». «¿Está bien?» «Está asustado». Corrieron. Allí estaba, sentado en una banca, abrazando su mochila, con los ojos hinchados de llorar. «Lucas». Miguel cayó de rodillas. «Hijo». Lucas corrió hacia él. «Papá, pensé que no me querías». Miguel lo abrazó. «Nunca, nunca». Elena se unió al abrazo. Los tres lloraron. Después, en una sala privada, Lucas habló.
Fui a buscar a Elena. ¿Por qué? Preguntó Miguel. Porque pensé que si la traía de vuelta, tú volverías a ser feliz. Miguel sintió que el corazón se le rompía. No tenías que hacer eso. Tenía miedo de quedarme solo. Elena tomó su rostro. Nunca estarás solo. Esa noche Miguel no pudo dormir. Pensó en todo, en su orgullo, en su miedo, en su silencio. Casi pierde a su hijo, por lo que pensaran los demás. Al día siguiente, tomó una decisión. Fue a la empresa, pidió permiso, fue a la estación, buscó a Elena frente a todos. Yo me equivoqué, todos miraron. La alejé por miedo. Hice sufrir a mi hijo. Hice sufrir a la mujer que amo. Silencio total. Elena temblaba. No quiero esconderme más. No quiero vivir con vergüenza. Los quiero en mi vida. A los dos. Y no me importa lo que digan. Elena lloró. ¿Estás seguro? Más que nunca. Se abrazaron, sin esconderse, sin miedo. Por primera vez, eligieron el amor. Pero aún quedaba una última prueba, la más importante. Después de aquel día en la estación, nada volvió a ser igual. Miguel dejó de esconderse, dejó de bajar la mirada, dejó de pedir disculpas por amar, dejó de vivir con miedo. Por primera vez en muchos años, caminaba con la espalda recta. Elena también cambió. Comenzó a decir no a reuniones innecesarias, a viajes sin sentido, a compromisos que la alejaban de su hija. Empezó a decir sí a desayunos lentos, a tardes en el parque, a historias antes de dormir. Eligió estar. Lucas fue quien más lo notó. «Papá, ya no estás triste», le dijo una noche. Miguel sonrió. «Porque aprendí algo importante». «¿Qué?» «Que el amor no se esconde». Sofía también floreció. Volvió a reír sin miedo. Volvió a confiar. Volvió a sentirse segura. Empezaron a pasar más tiempo juntos, fines de semana compartidos, películas en el sofá, comidas desordenadas, risas espontáneas. No era perfecto, pero era real. Miguel comenzó a compartir responsabilidades. Por primera vez no cargaba todo solo. Elena aprendió a aceptar ayuda. Por primera vez no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Una noche, mientras caminaban por el parque, Lucas tomó sus manos. «¿Somos una familia?» Miguel y Elena se miraron. «¿Eso es lo que sientes?», preguntó Elena. «Sí», respondió Lucas sin dudar. «La familia es la gente que se queda». Elena se agachó frente a él. «Entonces sí, somos una familia». Lucas la abrazó fuerte. Sofía se unió. Miguel los rodeó a los dos. Y por primera vez sintió paz. Meses después, Elena tomó una decisión importante. Se mudó cerca, no a una mansión, no a un barrio exclusivo, cerca de ellos. Quería estar presente. Miguel también cambió de trabajo. Aceptó menos rutas largas, ganó menos dinero, pero ganó tiempo. Tiempo con su hijo, tiempo con Elena, tiempo con su vida. Una tarde, Lucas llegó con una pregunta. «Elena, ¿tú vas a ser mi mamá?» El silencio fue profundo. Elena respiró hondo. «No puedo reemplazar a tu mamá, pero puedo amarte todos los días». Lucas sonrió. «Eso me gusta». Miguel observó con los ojos húmedos, porque entendió que el amor no necesita títulos, necesita constancia. Una noche bajo las estrellas, Miguel tomó la mano de Elena. «Cuando te conocí, pensé que estaba perdiendo el control de mi vida. ¿Y ahora?» «Ahora sé que la estaba encontrando». Elena sonrió. «Yo también». Se besaron, sin prisas, sin miedo, sin esconderse. Un año después del accidente, volvieron a esa carretera. Se detuvieron. Miraron el lugar. «Aquí empezó todo», dijo Miguel. «Aquí elegiste ser valiente», respondió Elena. Lucas levantó la mano. «Y aquí empezó nuestra familia». Rieron. La vida no era perfecta,
Había días difíciles, problemas, dudas, pero ya no estaban solos. Habían aprendido que la familia no siempre nace, a veces se construye, con errores, con perdón, con paciencia, con amor. Miguel nunca olvidó aquella noche, el cansancio, el miedo, la decisión, porque entendió que salvar a una niña no solo salvó una vida, salvó la suya. Elena nunca olvidó aquel conductor humilde, que le enseñó que el éxito sin amor está vacío. Lucas nunca olvidó que su papá eligió el amor sobre el orgullo, y Sofía nunca olvidó que siempre sería amada, y así, sin cuentos de hadas, sin perfección, construyeron algo mejor, algo verdadero, una familia elegida.